Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Evo Morales ratifica el plan negro en su contra. Anuncia que tiene pruebas para desmentir a otro ministro de Luis Arce Catacora. Evo Morales anuncia que no se traga el cuento del presidente Luis Arce Catacora de que el canal estatal tendría dos señales. Evo Morales dice: no puede ser que una señal sea para dirigentes y para todos los representantes y una segunda señal para los discursos de Evo Morales. De esta forma, Evo Morales ratifica todos los choques internos que tiene con el gobierno de Luis Arce Catacora, además de chocar con el entrevistador. Escuchemos las polémicas palabras de Evo Morales y las nuevas denuncias que presenta contra el gobierno de Luis Arce, además de anunciar que si algo le pasa a Evo Morales será culpa del gabinete de Luis Arce. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Don Evo Morales, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por participar en Panamericana. Bueno, muchas gracias, José, por este contacto, gracias por la llamada. Acabo de también me reuní con el Sindicato de Transportes, el Trópico de Chabandino, justamente como tratar de resolver problemas que se presentan en las rutas. Lamentablemente no hay presencia del Viceministerio de Transporte para resolver problemas de sindicatos, no dentro del Trópico de Chabandino. El mismo sindicato de transporte libre es como fuera sindicato de Estado sindicato, para resolver y como siempre también buscar cierto equilibrio entre varios sindicatos que trabajan internamente dentro de los 5 municipios, como también de acá hacia Cochabamba, hacia Santa Cruz y hacia el interior del país. Bueno, habría que decir que es otra observación más que se suma a las varias que ha hecho las autoridades de gobierno, don Evo Morales, la ausencia del viceministro de Transportes para resolver un problema de los transportistas en el trópico cochabambino. Don Evo Morales, ¿cómo ve usted en este momento su relación con el presidente Luis Arce y con el vicepresidente? ¿Cuánto ha afectado todas estas denuncias que ha formulado? ¿Ha enlodado su relación? ¿Está distante del presidente y el vicepresidente? ¿Cómo evalúa usted lo que está ocurriendo en este momento, en esa relación que por reuniones que se vieron con anterioridad mostraba que se había dado un acercamiento, que había cierta unidad? No, el hermano presidente Luis Arce hace 2-3 meses dijo reunión ordinaria para 18 del mes, con pacto de unidad, con jefe de bancadas y presidente de cámaras, acompañado con 2 o 3 ministros, más el vicepresidente. Y la última reunión, pues posterior 18-19, reunidos, una buena reunión, y ahí expresamos siempre algunos problemas internamente. Y esperamos que esas informaciones que dimos pueden servir para mejor administración de parte del presidente. El presidente, él manda Bolivia, la piensa Bolivia, no es de mi responsabilidad, aunque el año pasado, casi todo el año decía la derecha que Evo gobierna. Quiero reiterar nuevamente para la mala audiencia. Cuando ganamos las elecciones, me comuniqué con el presidente, dije: usted designa sus ministros. 3 sugerencias. No, primero, los ministros deben ser de tu confianza. Segundo, no se someta a imposiciones o cuoteo. Y tercero, en la forma que me manejé, combinar la designación de ministros de regiones y sectores sociales. Yo nunca me metí en tema de administración, porque hay un presidente y vicepresidente que ganó las elecciones. ¿Qué quiere decir? No me meto en temas de asignaciones.
y lamento mucho, un ministro aguantó por temas de corrupción un mes, luego otros 3-4 meses. Entonces, bueno, si es el presidente que quiere decir no, bueno, tal vez se equivocó, o algún sector social ha impuesto, y eso trae esta clase de problemas, ¿no? Yo quiero aclarar, a mí lo que me corresponde como dirigente del MAS, hasta cuándo será, es cómo fortalecer al MAS y PCP. Estamos con el registro de nuevos militantes. Felizmente, el MAS y PCP es el movimiento político más grande de la historia, no solamente por las gestiones que hicimos, no solamente la duración que tuve, batí récord. Casi 14 años, ningún presidente hizo ni con golpe de Estado ni con elecciones. Esa es la conciencia del pueblo boliviano. ¿Te recuerdas, Juan Ramón? 5 años antes de mi presidencia, 5 presidentes. Cuando yo estaba de soldado, es el primer presidente que prestó servicio militar obligatorio hasta que llega a la presidencia. El 78, 3 presidentes en un solo año. No sé si Juan José, usted ha ido al cuartel, se ha ido al cuartel, sabe muy bien cómo era. Antes sí, por supuesto. Pero don Evo Morales, la gente se pregunta, ¿por qué el ataque público contra el gobierno de Luis Arce, contra sus ministros? Usted bien dice, hemos definido por decisión del propio presidente Luis Arce que cada 18 de mes nos vamos a reunir en Cochabamba. Faltan 10 días. ¿No podía usted pedirle al presidente, hay esta situación irregular, hay que corregir? Porque los analistas dicen, lo que quiere Evo Morales al denunciar públicamente es desgastar la imagen del gobierno, desgastar la imagen de Luis Arce y David Choquehuanca. ¿Será así? José, usted tiene derecho de cortarle la palabra, pero usted tiene derecho de cortarle la palabra. A mí no me deja hablar. Yo entiendo. Tenemos la fecha para la entrevista. ¿Va a dejar hablar o no va a dejar hablar? No, está bien, pero permítame también hacer algunas preguntas, porque la idea, señor presidente, es intercalar preguntas y respuestas, porque si no se va a convertir en una conferencia de prensa como que la realizó ayer, y así le vamos a dar mayor dinámica a la entrevista. Pero continúa, ¿qué quería decir? Pero yo no entiendo, Juan Ramón o Juan José, no entiendo que esa libertad de expresión no es libertad de expresión. Y nuevamente quiero quejarme que para americanos como antes me sacaban plata. Y si no van a sacar plata, y si no van a sacar plata, como a los ministros sacaban plata. Y usted me está cortando lo que yo quiero expresar. Entonces mejor, para cortarle la palabra, mejor no me entreviste, no me llame por favor. Bueno, pero ya hemos aclarado eso, ¿no? Continúe usted. La idea era darle más dinámica a la entrevista, pero si usted quiere concluir la idea, por favor, adelante. Entonces yo le explicaba que ahí está la reunión ordinaria, esperemos la reunión ordinaria, ¿no? Y ahora hay temas que se presentan y tenemos derecho de aclarar con la verdad y con la responsabilidad. Solamente quiero decir lo siguiente, un tema, que dijimos la verdad. ¿Por qué la conferencia del día de ayer, como preguntaba? Le hacíamos la pregunta a don Evo Morales de ¿qué le obliga a hacer la denuncia pública si en 10 días se va a reunir con Luis Arce? Y ahí podía haberle dado todos los detalles que usted incluso acaba de mencionar, con nombre y apellido, de quienes están involucrados en este plan negro. Y el tema de corrupción también, de la ABC, en fin. ¿Por qué lo hace público? Algunos dicen que el intento es de desprestigiar al actual gobierno, de desgastar su imagen. ¿Cómo recibe usted esa crítica, don Evo Morales? A ver, yo respetuosamente, mientras primero, a solas dije al nuevo presidente, mira, en tema de comunicación, esto lo está haciendo. Está haciendo en tema de comunicación. Que sigue, año pasado, repito nuevamente, después del acto del aniversario del MAS y PCP, yo fui invitado con Iván Maldonado de su programa para explicar la historia del MAS y PCP.
estaba explicando, y de golpe, bueno, acabamos la entrevista y me informan. Mira, 3 llamadas telefónicas, córtelo al gerente de Canal 7. Un tal Diego, después lo equivocaron. Y me informó. No me dijo quién ha instruido cortarlo, pero imposible que sea el hermano presidente Lucho Arce. ¿Será la viceministra? ¿Será algún ministro? No entiendo. No me dijo tampoco quién es. Pero me mostró sus mensajes en su WhatsApp. ¿No? Pasa 2 días fuera el gerente de Canal 7 por haberme permitido que Iván me entrevistó. Ojalá al hermano Iván no lo mueve. Iván Maldonado, su colega periodista. Entonces, yo hablé los 2 meses, mira, está pasando esto. No creo que sea bueno. Se sabe también, algunos periodistas que me llamaban, esta señora le cambiaron, porque me llamaron para entrevistar. Yo se reclamé al presidente. Y cuando la prensa dice, Arce y 3 ministros desmienten totalmente, yo esperaba el 18 para que todos los días sigan hablando más contra mí. Y por eso ayer, de manera documentada, con pruebas, le expliqué. Y hasta ahora nadie me desmiente ahora. Porque a mí me gusta hablar la verdad. Si es posible, acompañado con documentos. Que a veces no siempre podemos acompañar con documentos. Eso es, José, eso quiero explicarle. No, por supuesto. Ahora, don Evo Morales, lo que no nos aclara usted es, le cortan en Canal 7, en Bolivia TV, porque incomoda lo que usted estaba diciendo, o por el tiempo, la extensión de la entrevista, porque cuando usted le hace este reclamo al presidente públicamente, él le explica y le dice, es que hay 2 señales del canal estatal. Un poco para entender el por qué habían actuado de esa manera, que una señal transmite todo sin corte y otra, debido a la limitación de tiempo, a todos, no solo a usted, le cortan cuando se realizan las entrevistas. Esa explicación del presidente Luis Arce no fue suficiente, don Evo Morales. ¿Cómo usted interpreta lo que ocurre con el caso suyo en Canal 7? No siempre no es obligación de darme cobertura, no es obligación. Pero yo vi el disparazo que hicimos el año pasado, el 12 de octubre. Tenía tiempo, escuché, porque no tengo tiempo para escuchar los medios de comunicación, no estoy con los medios de comunicación. ¿Sabes? Tenía tiempo, escuché. Ahora todos los dirigentes del departamental y nacional, todos hablando. Habla, por supuesto, el presidente. Entonces, para ellos hay 2 canales, para otros hay un solo canal. Esa es la solución. Pero al margen de eso, repito, esta obligación de la cobertura, pero que alguna gente voluntariamente llama y despide, ya. Te pongo un ejemplo, el gerente del Canal 7, que sepa que Diego, antes conocía de vista, no es venido nada. ¿Cómo hablé como gerente? No sé. Pero solamente por haber librado, mira, he sido presionado para hacerte cortarte de esa entrevista. El día que hicimos el aniversario de Máximo Preceptor de La Paz el año pasado. Se me echó lejos, es grave, ¿no? Y también se informó que me informó eso días fuera. Ese creo que no es lo correcto. De ese me reclamo. Informaron, por ejemplo, no los conozco trabajadores que era del cambio, ahora el pueblo. Sonoristas fuera, pobres chicos. Ni los conozco. Acusando de periodistas fuera. Pero que no es correcto. Ese reclamé. Como dije varias veces, a solas. Pero no pasa nada. Si ya se ha hecho, lo que hay que reclamar, hay que sepa el pueblo cómo estamos en estudios, cómo hay los medios de comunicación del Estado, no hay libertad de expresión. Ojalá no pase eso con Panamericana.
No, le estamos dando amplitud, pues, don Evo Morales, siempre lo entrevistamos, le agradecemos por esa su confianza con el medio, por permitirnos siempre hacerle algunas consultas y conocer con mayor profundidad los temas que usted tiene bajo su responsabilidad. Ahora, don Evo Morales, nos ha llamado la atención, usted dice que el ministro del Castillo, ministro de Gobierno, le pidió una reunión privada. Pero no sabemos de qué forma le solicitó. Él dice que no habla con usted desde enero del 2022. No se reunió con el ministro de Gobierno porque le tiene miedo, don Evo Morales, como usted dijo ayer, o recién empieza a tenerle miedo tras estas denuncias que ha formulado. Primero, pregúntele a la ministra de la Presidencia, ¿cuándo vino a Solao que porque sábado y domingo, nos hemos reunido como 2 horas, el ministro no me reiteró, el ministro quiere reunirse contigo, quiere reunirse contigo. Entre abril de marzo a mayo, por ahí no me acuerdo. Voy a revisar la agenda, ¿no? Entonces, y la última semana, la semana pasada, me detuvo un trabajador de Segip, otra vez de Oli, ¿no? Y además de eso, ayer demostré, en abril, que viene ven conmigo, dice, la última semana de enero, nunca se había contactado, algo así, no puede. Entonces, si nuestros ministros faltan respeto, así como demostré, el mismo médico dijo, no hay ningún plan mío. Ayer el documento que me entregó las Fuerzas Armadas, militares patriotas, de su ministerio de Edmundo Novillo. Sí, mientras yo no estoy de estar en documento, no quiero saber nada. Y que estoy feliz con mi Tambaquí, así tengo que ir a sembrar Tambaquí, me falta tiempo. Hasta ustedes están perjudicando con esta entrevista, compañero. Deberían hablar de Tambaquí, cosas buenas, más bien, de producción, para que no falta alimento. Le invito a comer Tambaquí, aquí se come Tambaquí hasta que no salga escama, compañero Juan José. Entonces, llega el documento de algunos de este año pasado, de este año, pero callado, aguanto con mucha paciencia. Mucha paciencia, no difunde nada, algunos informan al presidente, pero no pasa nada. Pero cuando dice, mi último contacto con enero de Evo, falso. Ahí están las llamadas telefónicas intentando. ¿Y por qué tengo miedo reunir con el ministro de Gobierno? Se sospecha. ¿Cómo se sospecha? ¿Cómo es posible que no ponga orden dentro de la Policía Nacional y que tanto, bueno, no son muchos, algunos metidos con el tema del narcotráfico? Grave. ¿No? Aquí otra vez quiero decirle, tal vez le quito su tiempo. Durante el golpe de Estado 2020, Murillo ha instruido, Evo tiene que encontrar con corrupción, o tiene que lidiar con corrupción. 1 año de investigación, no he encontrado nada. Segundo, tiene que ligar al narcotráfico, con el narcotráfico al Evo. Nada. Finalmente, ¿qué dijo? Por lo menos tiene que ligar a sus amiguitas de Evo con el narcotráfico en el trópico de Cochabamba. Un oficial de policía, un par, me llamó a Chimona para comentarme esto. ¿Qué van a encontrar? ¿Y sabes quién que le diga? Y está confirmando la información. Hay instrucciones de arriba al ministro de Gobierno, a quien esta reunión privada, que me diga yo soy metido con el tema del narcotráfico, para amedrentarme, para intimidarme. Yo estoy haciendo primera vez. De acá a poco tiempo seguramente me voy a tocar escribir el libro, voy a denunciar nombres, horas, cómo se ha instruido a Murillo, buscar esa reunión de la semana pasada, y así me quedé ligado, estoy ligado con el narcotráfico. Por eso ayer expliqué profundamente que perdieron al coronel Dávila, el último comandante de la lucha contra el narcotráfico de mi gestión. Y policía en servicio activo, no pasivo, ni es de ser activa.
Dice, hemos recibido instrucción, no sé si es del ministro de gobierno o del comandante, también es excomandante, está hablando de meses pasados, ¿no? Aquí, ¿qué relación tenía Evo con Dávila? Se investigaron, después me dice, ni una llamada telefónica Evo con Dávila. Los hermanos policías, oficiales de la policía, me decían, Evo, te están buscando, quieren sembrarte algo. Quieren que diga algo sobre el plan negro. Coronel Camacho, Coronel Obando, y también me equivoco, Camacho, que era su jefe, creo que el decano durante el gobierno departamental del hermano Novillo en Cochabamba. Coronel. De ascendencia del campo, de Cono Sur. Permanentemente viene al trópico a hacer inteligencia o hacer montaje. Denuncia eso anticipadamente. Quiero decirle cuando Juan José se pasa con Evo, con algunos dirigentes del trópico, o alguna gente que no entra a la prebenda ni al chantaje de algunos ministros, si te nos pasa algo, hacer la responsabilidad del gabinete político, no del presidente. No creo que el presidente esté metido en eso. No creo. Conozco al Lucho. No creo que esté con esta guerra sucia. Hacer de su responsabilidad. Estoy advirtiendo, repitiendo además de eso. Porque mandan, ¿no? Y hay los operadores del plan negro. General Zúñiga, de equivocarme, y el ratifico nuevamente, Hugo Moldes. ¿Sabe? Es muy vergonzoso de Hugo Moldes. Hasta 2 meses me llamaba, dice, el hermano presidente Evo. Qué doble discurso. Y sus compañeros cercanos saben muy bien, conocen muy bien. Y ahora está ahí para ejecutar. Pregúntale cuántas veces se ha reunido en la casa del viceministro almirante, que es el viceministro de Defensa, Puente. ¿Cuántas veces se ha reunido para planificar todo eso, para hacer de plan negro? Pregúntale, le digo la verdad. Y no, que me diga, está ahí irresponsable. Claro, tal vez irresponsable hacer conocer este plan negro. No puedo entender que de nuestro gobierno se prepare un plan negro contra Evo, contra el trópico, porque eso no es, Juan José, contra el Evo, no es contra el Antónico. Primero es contra todo el trópico cochabambino. Segundo es contra ese movimiento indígena originaria que con mucho esfuerzo, con tantas marchas, tanto sacrificio, ahí tú eres testigo. Hemos luchado, que no es el gobierno, algunos dentro del gobierno, es el tema de corrupción, por ejemplo. Cuando un ministro diga, no sé, enero, febrero, marzo, recién se ha avanzado con ese contrato de camino. Ese ya había firmado, lamentablemente, el ex gobernador del departamento de Chuquisaca, Estados Unidos, no puede conseguir la contraparte. Sino en 2019 tenía que firmar ese contrato de construcción, la doble vía. Era mi iniciativa. Por tema del aeropuerto a Cantarí. No puedo conseguir, no puedo ayudarme a conseguir. Es por eso postergado. Y tenía que ser construido por empresas chuquisaqueñas. Nos han pedido. No es nuevo cuento, no es nuevo programa esto, estaba en programa. Estaba en el quiso, sabe la gobernación, sabe el departamento de Chuquisaca. ¿Qué me decían los chuquisaqueños? Nosotros queremos construir para fomentar empleo. Además de eso dijimos que era con cemento de Chuquisaca, de Sucre. Más mercado para nuestro cemento y más empleo para los chuquisaqueños. Es el tal que teníamos, ¿no? Que hay, que aparece, pero no es pues todos trabajadores, 1, 2. Uno se saca la dura luchando, trabajando, marchando, movilizados para recuperar la democracia. Unos ahora siguen robando. Han robado. Con semejante prueba, que hace un momento que me comentaba en esta micrófono panamericana,
que se investigue de reserva, algo así, grave, por José. Ese aspecto, don Evo, la Fiscalía ha pedido reserva del caso sobre la denuncia de ABC, claro, y dicen, el Código Penal no establece una declaración de reserva cuando es un caso de corrupción, no se adecúa la norma a este caso. ¿Qué opina al respecto? ¿Por qué se habrá declarado reserva al caso ABC? El domingo de la tarde, un abogado me dijo que recibió información desde Sucre, caso Fede, no va a pasar nada. La había instruido, desde arriba había instruido, no lo moleste al niño. Porque hasta el día, sábado, hasta la semana pasada, el ministro Montaño, de Obras Públicas, dijo, se va a sumar a la investigación al proceso. Y tiene que haber instrucción de arriba, que ha instruido no molestar a la niña, ¿verdad? Hay que investigar en reserva. La mejor forma de proteger la corrupción. Otra vez repito nuevamente, Juan José, yo llegué a la presidencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y vamos a combatir el tema de la corrupción. Año pasado dijimos ya, en la Dirección Nacional, vamos a combatir la corrupción dentro del mar, dentro del gobierno y en toda Bolivia. Lo mejor que ha hecho el gobierno a la gente que está con semejante prueba, por favor, con tanta prueba, personas, aquí está, dejarse al Ministerio Público, que se investiguen. Porque la forma que están haciendo es como realmente proteger la corrupción. ¿Y por qué la denuncia? No quiero que esos hechos de personas dentro del gobierno salpiquen más. Además vamos a proteger de la corrupción, vamos a proteger de incurrimiento al narcotráfico. Si alguno aparece y se procesa, esta la justicia, nadie va a defender. ¿No? Así que hemos defendido un proceso, 29 procesos, no sé cuántas de esas 1000 denuncias. Se pensaba hacer un libro, como sé, ¿no? Desde el 88 hasta el golpe de Estado, ¿cuántos procesos y cuántas denuncias? Porque van a tener récord. Porque semejantes procesos, semejantes denuncias, llegan a la presidencia. Claro, era evidentemente una lucha política, ¿no? Entonces, el MAS y PSP ha decidido cuidando los valores del MAS y PSP, de combatir. No todos somos iguales. Siempre hay algunos que no debe ser protegido, sino sancionado, y que se defienda como tiene que defenderse. Cuando hace un momento, don Evo Morales, usted decía, vamos a llevar a cabo una revolución dentro de la revolución. ¿Puede darnos más detalles? ¿Cómo va a funcionar esa revolución dentro de la revolución? ¿En qué consiste? Revolución dentro de la revolución, en lo ético, en lo moral, en valores, ¿no? En doctrina. Los principios que dejaron el MAS y PSP no han inventado ninguna doctrina. Somos herederos de la historia. Somos herederos de esa lucha durante la colonia de esos antepasados, durante la República. Nuevamente literales, Guasatravi, Saratevica, Aproveche Tumpa, los hermanos Catalis, de Norte Potosí, Bartolomé Sisa, Juan Azurduy, tantos niños que vieron por esta tierra, por esta patria. En la revolución, dentro de la revolución de valores de la parte ética. Nunca el sector social, sobre todo el trópico de Chabamba, con nuestras prebendas, no lo diga de reunión, quiero que lo diga. Juan Ramón, en la reunión al presidente son testigos de los pactos de edad, presidente de las cámaras, y que también testigo es jefe de bancada, el último del 19 del mes pasado, que sacaba textualmente.
¿De dónde tiene plata para regalar 300 bolsas de cemento a una central campesina en el trópico de Chabambino? El ministro de gobierno. ¿De dónde tiene plata? ¿Cómo se rinde cuenta eso? Antes, ¿cómo manejaba el gobierno de liberales? Con prebenda, ¿no? Pero tenía sus gastos reservados. Ahora, ¿de dónde sale esta plata? No la vino al presidente. Estaba investigando, supongo. Porque, imagínense, si ganar 300 bolsas no es un sueldo siquiera. 3, 4 sueldos, ¿de dónde es plata? Es atribución del ministro. O sea, regalando cemento. ¿Con cemento va a dar seguridad? No entiendo. Es sospechoso. Claro, primero intenta dividir a la federación, a la federación no pudo y fracasó. Usaron una compañera, un compañero, le quemaron políticamente. O sea, el pueblo no se maneja, hermano Juan José, espero que siga siendo mi hermano. Mira, no se maneja con prebendas ni con cargos. Si son con programas, con propuestas, con programas sociales y con proyectos que deben irse al pueblo y no a personas. Ya que lo mencionó Juan Ramón Quintana, don Evo Morales, ¿qué pruebas se tiene respecto a que USAID sigue operando en el país? Cuando él hace la interrogante de en qué gobierno estamos, la Cancillería afirma que no está USAID, que ha sido expulsado USAID en el gobierno de Evo Morales y el gobierno no permite ni va a permitir operaciones de USAID. ¿Por qué Juan Ramón menciona a USAID? ¿Qué información, qué pruebas tienen de que está operando en el país? El ampliado de las 6 federaciones del trópico de Chabambino, el día domingo o sábado, en Lauca, soy Lauca, ¿no? Ha decidido que expulsa a USAID y la DEA sigue operando. Por favor, ya veré el día domingo. Escuchen mi programa, voy a presentar pruebas de documentos. Solamente, anticipadamente, no puedo entender que otra vez un ministerio falta el respeto a la verdad, nada más. Espero domingo. Vamos a presentar pruebas cómo opera USAID en Bolivia. Muy bien, entonces hay que escuchar su programa el domingo por radio. Don Evo Morales, ¿qué opina usted respecto a estos criterios? Tanto opositores, analistas, incluso algunos del MAS han manifestado que hoy por hoy Evo Morales se constituye en el principal opositor al gobierno. ¿Será así? Yo también, una sola pregunta, a ver si me responde. Luchar contra la corrupción, luchar contra la protección al narcotráfico, ¿ser opositor? Los críticos a la forma como usted actúa dicen que hay, por ejemplo, Rolando Cuellar ha mencionado una lista de hechos de corrupción: fondo indígena, las barcazas, los 33 camiones, caso Zapata, los tractores donde Hugo Salvatierra fue su ministro, el caso de Straher, la venta de exámenes de Unipol, bueno, una infinidad, y que incluso la empresa china Harbor se ha adjudicado varios contratos millonarios durante su gestión, sin señalar que a lo mejor ahí también había algunas coimas, ¿no? Y claro, le dicen, ¿por qué hoy critica a Evo Morales y se muestra defensor de la lucha contra la corrupción si en su gobierno hubo muchos casos de corrupción? ¿Qué le respondería a Rolando Cuellar, que hizo esta afirmación? Hermano, a ver, Cuellar representa a la derecha, es un agente del imperio, no quiero debatir ese tema. ¿Cuál? De barcazas en la cárcel. De tanta corrupción en la cárcel, el fondo indígena en la cárcel. Hemos protegido, dígame. El primero, en 2008, Santos Ramírez era visto como segundo hombre del MAS y PCP. Me arrepentí de haber sacado del Senado, de un compañero de mucha confianza. Se demostró que hay corrupción a la cárcel. Hemos protegido, dígame, hemos protegido. Yo estoy convencido, nunca va a haber cero de corrupción, pero tiene que haber, y hubo, cero de tolerancia a la corrupción. Entonces,
Sería importante, por ejemplo, mencionar un caso, el de los tractores. La comisión en la Asamblea ha aprobado el informe para un juicio, pero juicio de responsabilidad es un proceso que debía haberse iniciado ya hace varios años y hasta ahora no hay ninguna responsabilidad contra Hugo Salvatierra. ¿Qué dirías sobre ese caso que no se lo ha sancionado ni esclarecido don Evo Morales? Tomado la Asamblea de Justicia, justamente por eso saqué a Salvatierra del ministro para que procesen. Cuando hay acusaciones, algunas falsas acusaciones, recuerdo, el primer presidente abierto fue Alvarado. ¿Te acuerdas? Alvarado. ¿No? Sí. La prensa ha montado, la prensa de la derecha, corrupción, no había corrupción. Saqué, ahora proceso, me meto en la cárcel. No hay ninguna corrupción. Era campaña sucia, quería que fracase la nacionalización y quería que el gobierno no tenga plata. Entonces, y algunos son totalmente inventadas, justamente para que fracasen nuestras políticas económicas. Eso decimos, Juan José. Decimos eso. Si habla de Hugo Salvatierra, usted solo está repitiendo lo que dice el diputado, ¿no?, que está en servicio del imperio, ¿no? Nada más eso. Y aquí, solamente las investigaciones que están haciendo algunos asambleístas, algunos sectores, no son pruebas, no son chismes. Pero todo eso sería, pero gravísimo, ¿no? Repito nuevamente, ¿cuántos generales estaban en la cárcel? Barcazas, digan la verdad. Rafael Dime estaba en la cárcel, digan la verdad. Lamentablemente no todos somos iguales. De la revolución, dentro de la revolución se dedica, hay que limpiar a la gente mafiosa que se infiltra al tema, a una cuestión política. No acepto, no permito. Ahora, con el anuncio que hace don Evo Morales que este domingo, en su programa en la radio chapareña Causachuncoca, Juan Ramón Quintana va a mostrar pruebas de cómo está operando USAID en nuestro país, es un anuncio de que usted va a continuar, va a endurecer más sus ataques, sus denuncias contra el gobierno, contra los hechos de corrupción. Pero, Juan Ramón, no sé si entiende, eso no es ataque. Es demostrar que lamentablemente algunos autoridades, algunos, muy pocos, están haciendo mucho daño al Lucho, están haciendo mucho daño al proceso de cambio. No es Juan Ramón por si acaso, pero lo digo con sinceridad. El ampliado de las 6 federaciones dijo, expuse a USAID. Ni siquiera yo hablé el tema de USAID en mi informe, y mis compañeros valores están informados y planteo, y eso aprobado con aplausos, por si acaso. Bien, cambiemos toda la pregunta. ¿Continuarán las denuncias y observaciones sobre hechos de corrupción de forma pública, como se hizo hasta el momento contra el actual gobierno, don Evo Morales? Si algunos ministerios protegen, sí. Eso es cuidar a nuestro presidente, eso es cuidar a nuestro gobierno, eso es cuidar, defender nuestro proceso de cambio. Es mi tarea. Para eso somos dirigentes, es como control social. De todos, no solo de él, de todos los bolivianos. Los corruptos pueden taparlo, pues, los corruptos pueden defenderlo. Y nuestro proceso de cambio no va a ser al tacho por culpa de los corruptos. Vamos a luchar de control dentro y fuera del MAS y PCP, dentro y fuera del gobierno, vamos a combatir el tema de corrupción. Y tengo moral y autoridad para dar la lucha contra la corrupción. Hubo corrupción, nunca perdonamos durante mi gestión. Gracias, don Evo Morales, por haber conversado con Panamericana. Está pendiente, nos ha señalado que nos va a invitar Tambaqui. Estaremos a la espera de saborear este producto que se siembra ya en el Chapare. Gracias, muy gentil por haber conversado con Panamericana. Hasta una próxima oportunidad, don Evo Morales. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, hasta pronto. Esas fueron las palabras de Evo Morales, quien al parecer está sumamente preocupado por un presunto plan negro en su contra, que estaría orquestado por el gabinete de Luis Arce. Evo Morales señala que las denuncias no son un ataque al gobierno de Luis Arce, sino que a algunas autoridades, y que el MAS no se arruinará porque hay corruptos en el gobierno nacional.
sin mencionar nombres, dijo que están haciendo daño al movimiento, al socialismo. Evo Morales adelantó que en su programa desmentirá al ministro y presentará pruebas sobre las operaciones que realiza USAID en el país. El ampliado de las 6 federaciones del trópico cochabambino ha decidido que se expulse a USAID y a la DEA porque sigue operando. Escuchen mi programa, voy a presentar pruebas y documentos anticipadamente, le digo. No puedo entender que otra vez un ministerio de Luis Arce falte el respeto a la verdad, nada más. Espero el domingo vamos a presentar pruebas cómo opera USAID en Bolivia, enfatizaba Evo Morales en esta entrevista con Panamericana. El fin de semana, durante un ampliado, el exministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, denunció y cuestionó: ¿acaso no hemos expulsado a USAID? ¿En qué gobierno estamos? ¿Acaso este gobierno no es la continuación de nuestro gobierno de 2019? Sin embargo, USAID está acá, inaugurando obras, financiando a la derecha miles y miles de dólares para desestabilizar. Este miércoles, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó que el gobierno nacional no permite ni permitirá las operaciones de USAID en el país, y recordó las circunstancias en que Bolivia expulsó a esa agencia extranjera. Evo Morales dijo en el mismo programa que se continuará denunciando los actos de corrupción que se registren al interior de las instituciones públicas. Evo Morales señaló que las denuncias no son un ataque al gobierno, sino a algunas autoridades. El ministro de Gobierno le respondió que el gobierno trabaja por el pueblo y no para un partido. Con nuevas críticas, Evo Morales culpó al gabinete de Luis Arce si pasa algo. Evo Morales lanzó un nuevo ataque contra el gobierno de Luis Arce al advertir que los ministros del mandatario serán responsables si algo llega a pasarle. En esta entrevista con la radio Panamericana aseguró que le quieren sembrar algo. Me están buscando, me quieren sembrar algo. Coronel Camacho, que era edecán de Edmundo Novillo cuando era gobernador de Cochabamba, viene permanentemente al trópico a hacer inteligencia o montaje. Denuncio eso anticipadamente. Si pasa con Evo, si pasa con algún dirigente, gente que no entra en prebenda ni en chantaje de algunos ministros, si les pasa algo será responsabilidad del gabinete político, no del presidente. No creo que el presidente esté metido en eso. Conozco a Luis Arce, no creo que esté con esta guerra sucia. Va a ser responsabilidad porque mandan. Hay operadores del Plan Negro, insistía Evo Morales. Durante esta entrevista acusó también al periodista de cortarle y arremetió contra el medio de comunicación porque Evo Morales solo quiere responder lo que él quiere explicar y no a los cuestionamientos del periodista que le preguntó hasta del escandaloso caso de Gabriela Zapata. En los últimos días, Evo Morales volvió a verse envuelto en un cruce de reproches y acusaciones con miembros de su propio partido tras la denuncia de presunta corrupción en la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparaes, que involucra a ejecutivos de la Administración Boliviana de Carreteras ABC. Frente a estas declaraciones, el ministro de Gobierno dijo que desde el nivel central no gobiernan para un partido político, sino para el pueblo, y aseguró que no se prestarán a confrontaciones ni divisiones del MAS. Como gobierno nacional no vamos a contribuir a la confrontación ni mucho menos a la división. Tenemos instrucciones de nuestro presidente y vicepresidente de mantener la unidad al interior del gobierno nacional y de nuestro instrumento político, manifestó. Somos un gobierno que no está gobernando para un partido político, sino que está gobernando para todo el pueblo boliviano en su conjunto, insistía Eduardo del Castillo, que es el blanco permanente de las críticas de Evo Morales. Recordemos que Evo Morales dijo que desde que denunció los narcoaudios tiene mucho miedo de reunirse con el ministro de Gobierno, porque los comandantes acusados no están siendo investigados, menos procesados.
Evo Morales también dijo que hay un plan negro en su contra desde las Fuerzas Armadas. Del Castillo recordó ayer que el propio ministro de Defensa descartó esa posibilidad. Por otra parte, el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, David Beizaga, dijo que los ministros de Justicia, Iván Lima, de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Defensa, Edmundo Novillo, se están equivocando en su trabajo y pidió al presidente Luis Arce mejorar su gabinete ministerial. Este dirigente detalló que hay poco trabajo que vienen realizando estas tres autoridades mencionadas. Al primero que se refirió fue al ministro de Gobierno porque no estaría realizando los controles en las fronteras. Tampoco estaría cumpliendo con la erradicación de la coca excedentaria. La palabra de Evo Morales dejó de ser sagrada en el movimiento al socialismo y empezaron los cuestionamientos a sus acusaciones. El lunes, Eduardo del Castillo, Iván Lima y Henry Nina, autoridades del Estado, desmintieron tres afirmaciones que lanzaba Evo Morales. El ministro de Justicia, Iván Lima, descartó la posibilidad de entrar a un debate con Evo Morales y anunció que el martes de la próxima semana se levantará la reserva del caso de la presunta corrupción en ABC. Dijo también que el objetivo del gobierno no es debatir con Evo Morales y aseguró que se atienden todas sus demandas. Esta autoridad de gobierno salió en una conferencia de prensa después de que Evo Morales señaló que los ministros tergiversan sus declaraciones y que hay un plan negro en su contra de líderes del trópico de Cochabamba. Hay plazos que tenemos que respetar. Recién el 13 de septiembre se levanta la reserva de la investigación del caso de Coimas en la ABC y en esa fecha les daremos toda la información sobre cómo ha ocurrido este hecho irregular, manifestaba el ministro. Agregó que no es que no existan hechos irregulares, sino que hay una investigación en procesos que se conocerán el 13 de septiembre. En esa línea volvió a defender la reserva del caso y a señalar que ninguna denuncia de Evo Morales, del diputado Héctor Arce o de otra autoridad se queda sin investigación en el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, entrar en un debate con Evo Morales no es el objetivo ni del Ministerio de Justicia ni del presidente Luis Arce, aclaraba Iván Lima. Los criterios que ellos tienen de asumir, lanzar información en referencia a un hecho de corrupción que se hubiera dado es decisión de ellos, pero nosotros con la responsabilidad institucional de autoridades de gobierno tenemos que respetar las reglas del procedimiento del Código Penal, argumentaba. Evo Morales elevó el tono de sus ataques contra el gobierno al insinuar que el hijo de Luis Arce, Marcelo Arce Mosqueira, está involucrado en hechos irregulares. Hay muchos comentarios del hijo del presidente. Le digo, hermano presidente, estaba con Marianela Prada. La gente está hablando mucho de su hijo. Por favor, no sé si eso nos va a perjudicar, y me dijo, no se meta en mi familia. Decía Morales, dando la señal de que el hijo de Arce estaría metido en algo oscuro en el gobierno de Luis Arce. Evo Morales agregó, nunca más hablé, será verdad o no, no quiero meterme. Luis Marcelo Arce Mosqueira es hijo del presidente Luis Arce y la mención a él es inédita en la política nacional para un caso de dos políticos de un mismo partido, según los cuestionamientos que recibieron estas palabras de Evo Morales. Por otra parte, Evo Morales ratificó que el año pasado comunicó de las presuntas irregularidades en la administradora boliviana de carreteras. Le transmitía al presidente, hermano, hay muchos comentarios que dicen que hay corrupción. Insistió que se le advirtió que es alarmante las denuncias en la entidad de carreteras, no se toma en cuenta mis denuncias, como no se toma en cuenta, tengo que llegar a quejarme públicamente al pueblo, manifestaba. Evo Morales ha difundido varios ataques al gobierno en estos últimos meses y tras una tregua volvió a hacerlo este domingo pasado y toda la semana. Se ha estrellado con los ministros de gobierno, Eduardo del Castillo, de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Defensa, Edmundo Novillo, además de dejar la indirecta de que el hijo de Luis Arce estaría involucrado en hechos de corrupción. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.
de todas estas polémicas palabras de Evo Morales que hoy devela una crisis en este partido de gobierno. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta ruptura interna en el movimiento al socialismo que ya es pública.